Perdón, tengo una pregunta nueva. Es para todos, pero principalmente para ti, Miguel. Va sobre lo que hablaste esta mañana, sobre un astronauta del STS-115 o algo así, creo que era, que se desmayó cuando le preguntaron sobre los extraterrestres. Bueno, a raíz de esto, tengo un comentario que hacer, que he escuchado que le pasó algo parecido a Buzz Aldrin. En una comida familiar, un familiar le preguntó sobre esto mismo. Inmediatamente se levantó y se fue a vomitar. Lo que yo quiero preguntar ¿es posible que esta gente haya sufrido algún tipo de programación hipnótica o no sé por qué sistema? No solo los astronautas, me estoy refiriendo también a casos sobre los que he visto y leído, desde suicidios, asesinatos, todo tipo de actos que incluso van en contra de nuestra propia integridad física por una programación en un corto espacio de tiempo. No estoy hablando de la idiosincrasia de cada uno, sino una programación que sufre esta gente en un corto espacio de tiempo. Gracias a todos por venir. Bueno, luego le cederé la palabra a Vicente, porque precisamente quien ha comentado eso en su conferencia fue Vicente, ¿no? Yo lo desconozco. En el caso de Buzz Aldrin, sí es verdad, y es muy interesante que en una de las últimas entrevistas que concedió, creo recordar, no sé si me equivoco, que en el año 2005, él reconoció que los astronautas que alunizaron por primera vez, él y sus compañeros, Armstrong, observaron ovnis en varias ocasiones y que incluso en un momento determinado, entre ellos llegaron al acuerdo de no confesar lo que estaban viendo a Houston, al centro de control. ¿Por qué? Porque pensaban que la NASA podría abortar el alunizaje, es decir, podría abortar la operación, ¿no? Y desde luego, después de todo lo que habían sufrido y todo lo que les había costado llegar a la Luna y ser los primeros seres humanos en pisar la Luna, lo último que querían era abortar la operación y que no se llevara a cabo esta gesta, ¿no? Por lo tanto, acordaron no contar lo que estaban viendo, los ovnis o los objetos voladores no identificados, fuese cual fuese su procedencia, que estaba acompañando a los astronautas, a los primeros hombres que pisaron la Luna. ¿Sí? ¿Puedo hablar yo ya? ¿Sí? Sí, Vicente, vale, hazlo. Mira, me parece muy buena la pregunta, porque el caso de la STS-115 fue muy polémico. Estamos hablando de una misión que tiene que posponer su retorno a la Tierra durante un día entero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante ese día en el que la NASA tiene comunicaciones con los astronautas que no pueden volver, ¿no? Sobre todo, otra cosa que, y además lo puse en la conferencia, es que no fue el único caso, es que durante esa misión, y en verdad durante todas las misiones de la NASA, hay acompañamiento y seguimiento exhaustivo por parte de objetos voladores no identificados. Pero es que justo en esa misión hubo algunos que fueron muy espectaculares y que los astronautas llegaron a grabar desde dentro del propio transbordador, ¿no? Entonces, la gracia está en... ¿Es posible que los astronautas tengan algún tipo de acondicionamiento externo, es decir, que les den alguna droga que haga reacción justo cuando de repente se les pregunta por un tema en especial? En este caso, ovnis en el espacio. Perfectamente posible, es un mecanismo de manipulación mental que puede estar en desarrollo desde el famoso proyecto MK Ultra que hizo la CIA, pues ni más ni menos que hace 50 años. Ya los nazis estaban experimentando con ello. Y además... tenemos que recordar que los mejores científicos nazis acabaron fundando el programa espacial norteamericano. Entonces, tenemos que entender que es más que posible que una de las maneras que tiene el gobierno norteamericano de ocultar todo esto es acondicionar con drogas a sus astronautas. Y funciona. Eso es. Buenas tardes. La pregunta es para JL y Vicente. ¿Hay alguna relación entre los chemtrails y la enfermedad de Morgellons? Bueno, puede contestar quien quiera. Bueno, como los dos vamos a responder prácticamente lo mismo, si quieres, pues que responda Vicente, que hicimos un vídeo, ¿recuerdas? Hablamos de la enfermedad de los Morgellons.
Sí, por supuesto, JL, gracias. Mira, te puedo comentar brevemente, porque hay muchas preguntas, que tras el paso de los aviones que parecen estar explayando estos famosos chemtrails, se han reportado diferentes sustancias filamentosas. ¿Dónde? Pues en el análisis de agua y análisis de aire. Es muy curioso porque esas sustancias filamentosas son muy similares, vistas a microscopio, que las que aparecen en las famosas llagas de los Morgellons, ¿no? Entonces, yo lo que opino es que sí que puede haber algún tipo de relación, pero aún es muy pronto para poder hacer pues una relación exacta y determinada. Pero en mi opinión, viendo la comparación de los primeros análisis, yo creo que estamos hablando de exactamente lo mismo, lo cual es realmente muy grave, pero esto pasa como en todo, ¿no? No sabemos lo que respiramos, no sabemos lo que comemos, no sabemos para quién trabajamos. Al final todo el sistema estamos viviendo de alguna manera pues un poco como un rebaño de ovejas, ¿no? Y tampoco sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo, ¿no? Y al final pues ese tipo de relaciones acabarán saliendo en investigaciones futuras y será tremendo cuando la mayoría de la población se entere. Eso es lo que puedo decir, así es brevemente. Hola, buenas tardes. Pues un poco a continuación con lo que ha terminado diciendo Vicente, pues yo es que sinceramente creo en la teoría del centésimo mono. Entonces no sé si la conocen algo, pero es un poco como que cuando se llega a una masa crítica con un conocimiento, pues es como que todo el planeta adquiere ese conocimiento. Entonces yo estoy intentando que eso pase y me gustaría saber si hay alguna manera o alguna frase o alguna clave o maneras de llegar a la gente que no le interesan estos temas. Porque para mí es bastante frustrante intentar hablar a mi gente sobre ello y que no quieran saber nada. Entonces quería saber si habría alguna manera o algo así. A ver si me voy a electrocutar con esto. A ver, es muy simple. ¿No os dais cuenta cómo ellos nos están engatusando constantemente? Cuando digo ellos, hablo de la élite a través de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de dislocación también se pueden llamar, ¿no? Porque nos están dislocando, están desconfigurando la percepción de la realidad verdadera del espíritu del ser humano. Ellos nos quieren vender la moto, quieren hacernos creer que nosotros les necesitamos a ellos, cuando es al revés. Son ellos los que nos necesitan a nosotros, porque se están alimentando de nuestras energías y hacia donde nos enfocamos, ellos se aprovechan y obtienen unos resultados, porque estamos hablando de unas élites que no solamente la palabra élite implica mucho poder económico y político y militar. No, estamos hablando también de una parte metafísica, de un grupo de personas, por no decir otra cosa, ¿vale?, que están controladas por entidades que estas ya no son personas y que tienen un conocimiento muy profundo sobre las ciencias herméticas de la antigüedad y conocen muy bien las claves y los resortes del ser humano para manipularlo. Entonces, ¿para qué están utilizando los medios de comunicación? Para vendernos la moto, porque somos nosotros los que les estamos cediendo el poder. Entonces, aquí efectivamente estoy contigo, la teoría del, no sé cómo has dicho, el mono, el centésimo mono, sí, que el mono aprende a lavar las patatas ahí en el agua y progresivamente parece que aquello se va como extendiendo de una forma más allá de la biología y más allá del contacto físico. Pero sea o no cierto, porque he oído pues que podría ser un fraude el tema de esta teoría, pero a mí me da igual, porque yo sí sé que efectivamente esto no necesitamos la teoría del monocentésimo. Quiero decir que esto está demostrado desde hace muchísimos años, que cuando el ser humano despierta está transmitiendo una energía que activa estos resortes de la consciencia. Y todo esto, pues yo creo que ya va a llegar a un punto que no va a parar ni Dios. Cada vez hay más gente despertando. Y la prueba es de que, lo he dicho 1000 veces, pues hace 20 años no se podía hablar de estas cosas. Ni en casa, ni en la calle, ni en ningún sitio. Sin que te miraran como si estuvieras como un cencerro.
Entonces, pues mira, hoy en día estamos aquí, conferencias, libros, entrevistas, YouTube, aquí está pasando algo, aquí se está moviendo algo. Entonces, simplemente se trata de eso, de no enfocarnos hacia nada externo a nosotros, entender que cada uno de nosotros somos Dios, cada uno de nosotros tiene un gran poder para cambiar las cosas. Nada de ídolos, creo que ya ha pasado o estamos ya pasando la era de Piscis, que es precisamente el misticismo, a un nivel de religión y de ceder tu poder a un poder superior. No, todo esto tiene que acabar. Tenemos que empezar por la era de Acuario, que es la experimentación directa de esa intuición divina que tenemos nosotros dentro. Y solo eso nos va a conducir hacia el camino de la espiritualidad y de la iluminación. Y es un proceso en el que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el amigo Vicente, pero hay una cosa que no estoy de acuerdo cuando ha terminado diciendo que debemos ir contra el sistema. No, porque realmente no se puede apagar el fuego con fuego. Entonces, simplemente ese poder, si lo estamos alimentando nosotros, pues es tan fácil como dejar de hacerlo. Y se acabará la historia. Yo creo en eso. Sí, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, pues nada, yo es que creo que hay muchas maneras de ir contra el sistema. Una es ir directamente en contra y otra cosa quizás sea tomárselo de una manera, pues como lo que está diciendo David, quizás más espiritual o tal, ¿no? Pero yo pienso que esa gente... Visualización, Vicente, visualización y sentimiento. Sí, vale. Sí, está claro, sí, me parece bien. Pero bueno, yo en mi caso es que creo que esa gente solamente conoce una manera de hacer las cosas, ¿no? Y además el mundo está muy concebido para hacer las cosas muy físicamente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la pregunta que ha hecho... Un segundo, Vicente, un segundo, si me permites. Tú dices que por la fuerza, pero ¿no crees que ya lo habrían hecho hace tiempo? ¿Por qué no lo hacen? A ver, es que no te puedo ver ahora mismo, David, no. porque estoy viendo a la gente, ¿no? Entonces, pero sí. Yo te puedo decir, si no es que a lo mejor sea por la fuerza, a lo mejor es con nuestros propios votos, ¿sabes? Y empezar a votar quizá a una gente que realmente merezca la pena y que tenga una manera de pensar que sea digna. Se puede empezar por ahí. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, quizá la clave sea... ¿Cómo se puede llegar al gran público? Pues preguntando al gran público. Y el gran público son tu padre, tu madre, tus amigos, los del trabajo, los que te encuentras el señor del kiosco, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues decir, oye, tú estás viendo este programa de televisión y te sirve para algo en la vida. ¿O vas a cambiar algo el mundo viendo esto? ¿Estás comprando este periódico llena de basura mental? ¿A ti te está sirviendo de algo? ¿Realmente estás de acuerdo con esta gente tan rancia? ¿Realmente tú eres así de rancio? ¿No? Y hacerles preguntas y preguntas hasta que algún día se den cuenta. Y se darán cuenta ellos mismos, porque la crisis o el mal de la sociedad les acabará jodiendo a ellos, ¿sabes? Y entonces dirán, pues a lo mejor tenías razón, ¿sabes? Y cuando llegue ese día, pues tendremos que seguir preguntando a todos los demás. Es que es así, es un poco así, es lo que yo pienso, ¿no? Y al final es la pregunta, la interacción que tú tengas con los demás, ¿no? Y esa interacción, si al final se hace global, el centésimo mono, me parece que se llama la teoría, acabará llegando a todo el mundo. Eso es. Muy breve respecto a esta cuestión. Me gusta mucho ver a Vicente Fuentes tan guerrero. Me gusta. Sobre lo que decías del centésimo mono, bueno, no exactamente esto, pero está muy relacionado. Se sabe desde el punto de vista histórico que las grandes revoluciones no las hacen las masas, sino una masa crítica. Es decir, un pequeño grupo de personas que logran que la gran masa finalmente provoque una revolución. Es decir, que tampoco es necesario que todo el mundo sea consciente realmente de lo que pasa, sino una pequeña masa crítica, un determinado grupo de gente que tenga la capacidad de trasladar ese mensaje y de mover a las grandes masas. De hecho, así es como se han hecho prácticamente todas las revoluciones. Conspiración, muy breve. Os voy a contar cuál es
desde mi punto de vista, la verdadera conspiración. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de cuando ibais al banco hace unos años a pedir una hipoteca os la tiraban a la cara? Decía, quiero una hipoteca, y te decían, no, toma 5, ¿no? Y tú salías del banco y decías, joder, he ido a pedir una hipoteca para una casa y salgo con la hipoteca de la casa, del chalet, del coche y de la moto, ¿no? Joder, esto es fantástico, ¿no? Y uno se pregunta, caray, ¿los banqueros son idiotas? Resulta que estaban dando hipotecas a diestro y siniestro sabiendo que la gente no la iba a poder pagar, ¿no? Es que eran tontos, no, es que el negocio era otro, en el mercado de derivados. Es decir, yo, banquero, tomaba tu hipoteca, la tuya, la tuya, la tuya, y hacía un paquete de 10 hipotecas que tenía un valor, imaginaros, de 2 millones de euros, y se lo vendía al banco B por 4 millones de euros, y el banco B se lo vendía al C por 8 millones de euros, y el C se lo vendía al D por 16 millones de euros, y el D se lo vendía al E por 32 millones de euros. En el fondo lo que estaban haciendo es crear dinero de la nada. ¿Cuál era el beneficio? Cada una de esas operaciones generaba un beneficio para los que los llevaban a cabo, es decir, para los directivos, para los dueños, para los accionistas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo era un dinero que no existía. Esto es una estafa piramidal, la típica estafa piramidal, pero a gran escala. Esto ha sido el gran pelotazo de la historia de la humanidad. Claro, ¿esto qué es lo que crea? Grandes riquezas para unos pocos que crean dinero de la nada y una burbuja prácticamente infinita que en algún momento tiene que reventar. Y reventó en el año 2008, pero reventó de una forma controlada. Decidieron que a quien le tenía que reventar esa burbuja era Lehman Brothers y a la mayor aseguradora del mundo, la AIG, ¿no? Y decidieron que ese era el modo de hacerlo. Cuando revienta y cuando surge la gran burbuja, eso estalla definitivamente, los gobiernos solo tienen dos opciones: o no hacer nada, con lo cual se cae el sistema financiero. Para los que habían llevado a cabo ese gran fraude les daba igual, ellos ya estaban forrados, habían dado el gran pelotazo en la historia de la humanidad, les daba igual. Entonces los gobiernos tenían dos opciones: o no hacer nada y que esto se fuera a la mierda, o financiar, es decir, trasladar gran capital o prácticamente todo el capital de las arcas públicas a las arcas privadas para evitar que todo se viniera abajo. En cualquiera de las dos opciones, los de siempre ganaban. Si no hacían nada, los gobiernos, ellos estaban forrados. Si los gobiernos hacían algo, mejor. Nosotros ya estamos forrados y aún encima nos van a dar pasta para salvarnos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces los gobiernos cedieron gran parte de su capital, es decir, dinero de todos nosotros, porque el gobierno no es un ente abstracto, somos todos nosotros con nuestros impuestos, a esa gente. Y entonces de pronto los gobiernos se dieron cuenta de algo, que claro, como habían cedido todo ese dinero a esos manipuladores, resulta que los estados ya no tenían dinero, no podían pagar carreteras, no podían pagar hospitales, no podían pagar colegios, necesitaban dinero, no lo tenían. ¿A dónde lo fueron a pedir? Adivinarlo. A quien se lo habían dado. Es decir, es fantástico. Es decir, yo te presto a ti, yo te regalo a ti 100 euros y de pronto digo, joder, no tengo para comer, necesito dinero. Y digo, ¿a quién se lo voy a pedir? Pues coño, a quien se lo he dado, ¿no? Y digo, oye, préstame 30. Y tú me dices, vale, te voy a dar 30, pero te voy a poner un interés del 30%, ¿no? Me debes 39, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y ya la última fase es que como los gobiernos ya no pueden pagar la deuda impagable, es decir, el dinero que le han prestado a quien se lo regalamos, ¿no?, que es fantástica la historia, ¿no?, pues ahora la cuarta fase o la tercera fase ya es que grandes grupos de capital se están dedicando a comprar gobiernos enteros, países enteros, a privatizarlo todo. Esta es la gran conspiración. En este país se ha cambiado un artículo de la Constitución en una noche. Es decir, PP y PSOE llegaron a un acuerdo en una noche y cambiaron un artículo de la Constitución española, esa Constitución que es intocable, en el que decía que primero está el pago de la deuda y después todo lo demás, incluido sanidad, educación, etcétera, etcétera. No tenemos que irnos a ovnis, no tenemos que irnos a puertas dimensionales. Esto es la gran conspiración y la estamos sufriendo todos. ¿Puedo decir algo yo? Por breve. Pero yo, que hable el Señor, que hable el Señor. Yo no, que no sé un pito de Hacienda ni nada de eso, pero yo me explico menos complicadamente, que está muy bien dicho lo de Pedrero. Saben que estos días Draghi dijo que el banquero europeo va a dar 100.000 millones, me parece, para arreglar un poco el asunto, ayudar a que los jóvenes tengan trabajo y demás. ¿Qué pasó? Que los que armaron todo este tinglao, que no fue el señor Draghi, sino los de siempre,
nos han arruinado a todos. Entonces dije, hermano, esto está poniendo feo ya, está poniéndose como nosotros queremos, vamos a darle dinero. Entonces le dijeron a Draghi, oye, dale a la máquina a hacer billetes. Y empezó a la máquina a hacer billetes, ¿verdad? Hicieron billetes que son los 400.000 que nos van a prestar a todos ahora. Y uno digo, pero bueno, ¿y por qué no le dieron esa máquina de hacer billetes, le dieron al botón antes, ¿verdad? Y esperaron a que estuviera todo reventado, ¿verdad? Porque no se explica uno. Ahora dice uno, ¿de dónde vienen esos 400.000 millones? ¿Por qué no lo fabrican? Eso es dinero, ¿entiendes? Dinero en papel, que ni siquiera es en papel, es en botones que se dan, que es dinero totalmente virtual. Estamos siendo, realmente están jugando con nosotros. ¿Por qué? Porque ese dinero no existe. Lo fabrican ellos. ¿Por qué son tan cabronazos que no lo han hecho antes? Porque nos quieren fastidiar. Esa es mi manera. Buenas tardes. Nada, yo hablando de conspiraciones del día a día, pues hablamos de ovnis, hablamos de espiritualidad, de muchas cosas, y al final donde vamos todos a morir, y es algo que nos atañe a todos, es a la red de redes, es a Internet. Y ahí es donde veo yo que nos hemos desnudado, hemos entregado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideologías, y no nos han educado, ni nos hemos educado a nosotros mismos. Y ahí hemos entregado todo y nos pueden sectorizar de forma totalmente pormenorizada. Y creo que ahí justamente Internet, algo que se nos ha vendido como algo de libertad y de liberación, puede ser una de las mayores conspiraciones o herramientas de supresión con las que nos tenemos que enfrentar. Entonces a mí eso me preocupa, para mí, para mis hijos, mis generaciones, las generaciones venideras, no sé cómo nos va a afectar todo esto y cómo nos pueden controlar a través de esa herramienta. Es una pregunta abierta para todos. Vamos a ver, ese planteamiento, aquellos que me conocen habrán visto que en varios vídeos he dicho, este medio que nació como una libertad para el ser humano en lo que es referente a la expresión, se volverá contra el propio ser humano y será el sistema que más os esclavizará. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? En el año 2006, yo estaba hablando de lo que decía Pedrero, ya lo contaba en los artículos, de la banca, lo que ocurre y tal, que yo no lo leía en ninguna revista, ni en los grandes medios de comunicación, yo tampoco me ponía un pañuelo palestino para reivindicar estas cosas, y sin embargo ahí estaban, porque las cosas hay que decirlas como son, lo que pasa es que el tiempo pasa y parece que se nos olvida. Si es que al final, si echamos y miramos para atrás las hojas del calendario y vamos revisando, nos damos cuenta de que todo obedece a una agenda perfectamente establecida. E Internet, que nació como un medio de libertad, se volverá el mayor medio de esclavitud del ser humano. Y de aquí a unos años, bueno, pues si esto es ya alucinante, en unos años esto va a ser Hollywood, va a ser ya increíble. Aquí no hay quien se mueva. Lo veréis, lo veréis. Y os acordaréis, pues mira, es que había un tipo en una charla que tenía gafas y que lo decía. Bueno. Muy sencillo, porque lo llevas en tu bolso, porque tienes el teléfono, tienes los chips, tienes todos los sistemas de comunicaciones, tienes una interconexión global, donde saben dónde estás, donde entienden lo que dicen, conocen tu contexto, cuánto ganas, cuánto gastas, si te gustan ciertos vicios, si te gustan ciertas cosas, saben todo de ti, y si te mueves un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, como mucho te soltarán el perro para que te vuelvas al redil. Y como poco, y eso le decía el hijo de Rockefeller, te vamos a borrar el chip y vas a tener un gran problema. A ver, un momentito, es que queda muy poquito tiempo. Eso también, eso también, eso también. Porque la gente antes pasaba 6 y 7 horas viendo la tele, cuidado. Un poco tenso. Es que se nos olvida que la tele es un medio de comunicación que va en una dirección y es de ellos a nosotros. Vamos a finalizar ya con la última pregunta, lo siento mucho, pero... Bueno, hola, buenas tardes.
Bueno, yo estoy viendo de que nos estáis contando todos, bueno, los orígenes ocultos de la humanidad, de que hubo varias civilizaciones y que hubo civilizaciones y se extinguieron, ¿no? Entonces, y que volvimos otra vez a empezar. También hay la parte reptil y la parte humana y que somos unos híbridos, se puede decir, ¿no? Vale. ¿No será que ahora mismo estamos en el final, ¿no? Estamos viendo el origen, pero ¿no será que ahora estamos viendo que nuestra parte reptil se está acabando y nuestra parte humana le toca evolucionar, ¿no? Y que estemos en el final y que nos dejen saber todo, pero no encontramos lo que hay al final y que volvamos otra vez a empezar una nueva civilización? Es duro. Es duro, es la rueda del samsara. Es duro. Volver a nacer y volver a aprender 2 más 2, 4. Es muy duro. Pero es así. No sé quién ha organizado este plan, pero desde luego... Bueno, porque vemos injusto es injusto porque no hemos visto toda la película, hemos visto una parte de la película, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque hay un proceso evolutivo del alma y conocemos solamente una pequeña parte. Sí, pero... Bueno, eso dicen, pero me gustaría saberlo. Pero un segundo, evolucionar, ¿qué es para ti? ¿A qué nivel? Porque utilizas mucho la palabra inteligencia, pero a veces la inteligencia, evolucionar no quiere decir ser necesariamente más inteligente, cuidado, ¿eh? Porque también hay la inteligencia emocional. De conocer la verdad. Bueno, claro, es que... A ver, por favor. Es muy genérico lo que planteas. No hagamos debate porque sí. Venga, sí. Ya para finalizar, pues me gustaría que cada uno de los ponentes dijera brevemente lo que piensa sobre los orígenes ocultos de la humanidad. Comenzamos por Vicente. Vale, los orígenes ocultos de la humanidad. En mi opinión, ha habido una interrupción de lo que viene siendo todos los antepasados del hombre. Tuvo que haber algún tipo de intervención que no podría definirlo de una manera nada más que externa o ajena a la Tierra. Es una intervención en la evolución que ha hecho que nosotros seamos como somos y que evidentemente también tengamos mecanismos para ser controlados. Es decir, y esto lo desarrollo en una novela que estoy escribiendo, ¿no? Parece como si nuestro cerebro hubiese sido diseñado para poder ser controlado de muchas maneras. Y eso no es casual, eso es de alguna manera como una especie de estudio o ingeniería genética que habría detrás de nuestra evolución. Tenemos que tener en cuenta que existen avistamientos ovni que se han estudiado muchísimo en cuevas de hace 8 o 9.000 años, 10.000, 15.000 años, que existen vestigios de tecnología en pirámides, por ejemplo, de todo el mundo, que no se corresponden con el saber y con la ciencia que había en aquel momento. Es decir, es posible que hubiese venido alguien y que hubiese hecho algo con nosotros. Y ese nosotros, pues es lo que somos ahora. Así, básicamente. Gracias. José Luis, tu turno. Bueno, yo ciertamente cuanto más investigo el fenómeno, más abstracto me resulta. Pero más o menos puedo a estas alturas afirmar que hay entidades que están por encima de nosotros, que esas entidades nos separan. Miramos el problema entre nosotros de manera horizontal cuando es vertical, que estamos en una especie de cárcel, yo utilizo este término que no es exactamente una cárcel, y que
nos están aplacando nuestra divinidad humana, de la que he hablado en muchas ocasiones, de nuestro poder, y que lo están pasando muy bien, y están disfrutando de nosotros. Y sencillamente yo espero un día, y lo he dicho 1000 veces, que llegue, en el cual nos liberemos de este tipo de entidades, de que empecemos a trabajar en común, a obtener beneficios comunes y a hacer de esta humanidad algo absolutamente glorioso y que merezca la pena continuar con ello hasta el final. Es muy difícil saber cómo hay que luchar o de la manera correcta. Yo soy muy visceral. A mí cuando me ponen un trapo rojo salto. Y no sé qué no es correcto. Pero algún día la humanidad aprenderá cómo hacerlo. No lo conoceré yo. Y siempre lo he dicho. La victoria estará de nuestro lado, si es que no puede ser de otra manera. Y nada más. Gracias. Salvador, tu turno. Yo me voy a saltar la regla porque me he saltado en la vida ya muchas reglas. Y ustedes saben que yo escribo en mi página un soneto diario en el cual comento lo que pasa en la vida. Y les voy a leer para consolar a muchos de la desgracia nacional que ayer sucedió en Brasil, ¿verdad? Les voy a leer un sonetito que hace poquito escribí. Hay que tomarlo, claro, de una manera jocosa. Vivimos en un mundo que apenas es cristiano y ya la Iglesia tiene muy escaso respaldo. Si alguien dice cristiano, solo piensa en Ronaldo y lo que no sea fútbol le parece muy vano. La religión la miran como algo muy lejano y aunque a veces lo ponen, a veces le pitan y lo ponen a caldo, al portugués lo miran como un celeste heraldo que con su chut domina lo divino y lo humano. No se habla de defensas contra un satán rastrero, son defensas del fútbol contra algún delantero. Y si se habla de ciertas virtudes interiores, es de interiores y medios futboleros, que con Del Bosque ensayan unos pases mejores para meterles goles a los pobres porteros. Es la manera que yo tengo un poco jocosa de mirar estas cosas. Gracias, Salvador. David. Bueno, simplemente pienso que será lo que nosotros querramos, porque nos preocupamos demasiado, utilizamos demasiado la mente y creo que hacemos de los problemas más problemas. Es un poco una serpiente que se muerde la cola. No sabemos salir de donde estamos. Cuando simplemente quizás no se trate de pensar tanto ni usar tanto el raciocinio. Simplemente ahí hay un camino que es recto y mientras vas avanzando puedes bailar sevillanas o puedes hacer lo que quieras. Pero ese camino es recto y va hacia ahí. Y yo creo en eso, en creer en cada uno de nosotros que ya llevamos esa, no partícula de Dios, Salvador, que decías, la partícula de Dios no. Somos conciencia divina. Y entonces, pues, insisto en eso, creo que necesitamos demasiados ídolos, no sé, adoramos demasiado a lo que es externo a nosotros. Deberíamos de confiar más en nuestros resortes internos y en nuestros recursos. Simplemente es un problema de actitud y de autoconfianza. El resto son ilusiones. Gracias. Miguel. Bueno, no os podéis hacer ni una idea de la suerte que tenemos de tener aquí con nosotros a Salvador Freixedo. Es historia viva de la ufología, es uno de los grandes estudiosos del fenómeno ovni de la historia. Y además, que creo que es algo que he dicho por la mañana, es un intelectual de los pies a la cabeza. En este país, donde cualquier plumilla ya le cuelgan el cartel de intelectual, Salvador es un intelectual de verdad. Dios te perdone. Le doy una absolución.
Y en cuanto al asunto de los orígenes de la humanidad, en titulares, no tenemos ni puñetera idea. Bueno, pues muchísimas gracias a nosotros, el equipo de Conexiones con otras realidades. Nada más nos queda que agradecer a todos nuestros ponentes su presencia, porque ha sido un verdadero lujo, y si estábamos interesados todavía estamos más interesados. Y por supuesto agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, y como digo, como no hay dos sin tres, seguramente hagamos otro más sobre los orígenes ocultos de la humanidad, porque aquí hay mucho tema. Y ahora sí que me gustaría que subieran todos mis compañeros, porque también gracias a ellos esto es posible. Así que Pepe Navarro, que suba. Hola, ¿qué tal? Bueno, la que hemos liado, ¿eh? Bueno, solamente decir que todo esto ha sido gracias a todos, porque unos organizamos, pero sin la asistencia, imaginaros este congreso que no haya nadie, pues no sirve ya de nada. Entonces, nada, entre todos hacemos todo esto y que sigamos para adelante. También contamos con otro compañero que no ha podido asistir, él es Óscar Zapater, pero también está ahí junto a nosotros, Jordi Candela, que es el técnico, no sé por dónde para, que se asome por lo menos, no sé, ¿dónde está? Después saldrá, aquí está, que nos ha resuelto todos los problemas que hemos tenido. Dani San Juan. Hola a todos. Bueno, al final casi tenemos que ir al centro de yoga de Pepe a por más sillas porque no llegábamos, ¿eh? Y bueno, gracias a todos por haber venido, y me parece que después de las 2 semanas que le he dado a mi señora con toda la preparación de esto, me parece que me espera una semana de dormir en el sofá, seguro. Nacho San Juan. Y Pepe Muñoz también, que se vaya preparando, vaya subiendo, y Jordi Bosch. Yo solo darle las gracias a todos por asistir y bueno, es que esperarles hasta la próxima. Muchas gracias a todos por asistir y esperemos que haya una tercera parte, como dice Begoña. Y por último, un fuerte aplauso a todos nuestros ponentes y a Vicente Fuentes, que lo tenemos vía online. Muchas gracias.